mexicano muy cerrado, era la época de las ficheras, los 80s, del cine de ficheras, del cine de los Almada. Entonces era un cine que no me inspiraba mucho. También era como, se vivía mucho la derrota del cine mexicano, después de este gran auge del cine mexicano hasta los 50, pues se había ido a pique, ¿no? Y bueno, era como yo y Marisa Sistach y Lucy Cortés plantearnos cómo empezábamos a hacer cine, pero realmente éramos probablemente 3. Y para no hacerles ilustrarlo, digamos, con una anécdota, cuando empecé a preparar mi primer largometraje, Lola, fui a hablar con el sindicato. Había leyes que te obligaban a trabajar con el sindicato para hacer una película. Tenías que trabajar con el sindicato o crear legalmente una cooperativa que te diera la fórmula legal para de todas maneras poder filmar. Entonces lo primero que hice fue ir a hablar con el sindicato, y un señor Palomino, que era el jefe del sindicato del ICTPC, abrí la puerta y me dijo: ¿qué les ha dado a ustedes las viejas por querer hacer cine? Así me recibió. Entonces yo me puse roja, y entre enojo y pena, y dije: pues ¿cómo hablo con este señor? ¿No? ¿Cómo negocio con el sindicato hacer una película si me recibe así? Entonces pues me fui. Y sí, hice mi primera película con una cooperativa. O sea, son cosas para ilustrarles de que era un mundo rudo, porque estaba reducido a muy poca gente. Las películas obviamente en 35 milímetros eran sumamente caras, era difícil pensar cómo financiarlas, no era como ahora, que la verdad, auténticamente, ya lo platicaremos un poco más adelante, pero quien quiera hacer cine lo puede hacer, ¿no? Y eso hay que celebrarlo. No es que esté fácil, pero lo puede hacer. En ese entonces creo que no era tan así, había que de verdad pelear muchísimo. La censura se ejercía desde el presidente de la República. Tú tenías que ir a proyectar tu película a Los Pinos, la veía el presidente y gente de su gabinete, y como en un foro romano decía: si se estrena o en la tela. Auténtico, así fue Lola y así fue Danza. Y si eso es grave para la Ciudad de México, pues es mucho más grave para el resto del país, ¿no? Y eso tiene que cambiar, porque además el grueso de este auge del cine mexicano se ha logrado con fondos públicos, y el cine mexicano ha crecido gracias a estos fondos públicos, pero la contradicción es que resulta que es dinero de la gente y la gente no puede ver esas películas, ¿no? Lo cual es sumamente grave, y hay que garantizar el derecho de la gente, de los mexicanos, a la cultura. El acceso a la cultura es un derecho humano y es un derecho que está en la Constitución, y el derecho a ver cine mexicano también es un derecho que hay que garantizar. Pero ¿cuál era una ventaja como creador cinematográfico, como trabajador cinematográfico? ¿Cuál era la ventaja de que sí había un diálogo con el público y sí se veían las películas? Pues eso, que probabas, que veías la reacción, que veías qué necesitaba la gente, qué le gustaba, que no tomabas tus decisiones con libertad y demás, pero había ese diálogo. Es cierto que ese diálogo lo han perdido los creadores cinematográficos, pero ese asunto de diálogo con el público, de hacer películas para que sean vistas por tu gente, en tu idioma, porque estás contando tus historias, es valiosísima. La necesita una sociedad, sobre todo una sociedad enferma como la nuestra, que vivimos en un México enfermo. Parecía que terminar, espero con toda mi alma que no. Y ahora hay que abrir ese diálogo, porque ese diálogo es necesario. El diálogo de la cultura es imprescindible. Las películas tienen que decirnos quiénes somos, cómo somos, que el norte hable con el sur, que el sur de un lado hable con el del otro, que el norte de este lado del noroeste hable con el del noreste, y también con los de Baja California, que están allá como en una isla. Que nos hablemos, que sepamos quiénes somos, qué decimos, cuáles son nuestras fortalezas, que los talleres sean compartidos. ¿Cómo hacemos para que este diálogo, el cine esté a favor de un diálogo nacional que necesitamos? Absolutamente necesitamos, para curarnos, para reconocernos, para reconstruirnos, para acotar la violencia, para poderla superar, para que en el país haya justicia, para que no nos espantemos de caras diferentes según regiones de las que venimos o de quienes somos, sino que aprendamos con respeto las cosas valiosísimas que hay en todas las culturas que forman este país. Es un país formado por muchas culturas y muchas veces pareciera que no es así. Aunque lo diga la Constitución, no se nota, ¿no? No se nota a nivel oficial que somos un país pluricultural.
el futuro del cine mexicano. Yo veo un futuro del cine mexicano aprovechando que hay muchísima gente haciendo audiovisual, haciendo cine, o con ganas de hacer audiovisual y hacer cine, mucha gente con ganas de platicar todo lo que nos ha pasado, pero en realidad eso hay que replicarlo y hacerlo crecer, y tiene que ser todavía mucho más poderoso, ¿no? Porque se tiene que ver todo lo que se ha hecho. No todo lo que se ha hecho está padre, nunca en ninguna cinematografía sucede así, se vale decir que es una porquería, o uno me gusta a mí y no te gusta a ti, todo eso es posible, pero mientras más se haga, más cosas buenas suceden. Y hay algunas que no son tan buenas, pero igual nos dicen cosas importantes, ¿no? Y hablan de lo que nos está pasando. Entonces, bueno, esa es mi manera de entender el futuro del cine mexicano, y invitarlos a que ustedes, que son más que nadie el futuro del cine mexicano como espectadores o como creadores, pues lo abracen y lo acompañen y hagamos las cosas que hay que hacer y encontremos la forma de que efectivamente todo esto suceda. Vamos a empezar mesas de diálogo a partir del lunes 8 de octubre, que van a ocurrir en la Ciudad de México. Primero hay que escucharnos unos a otros y saber qué sucede. Soy muy pata de perro, sí voy mucho a diferentes lugares y tengo eso de ventaja, que sí he estado en muchos lugares, sí he escuchado a mucha gente, sí me doy cuenta, conozco además gente personalmente y espero que eso aumente, que yo tenga algún conocimiento real de lo que hay que hacer en un lugar o en otro, ¿no? Entonces ese es un asunto, las mesas de diálogo que ya veríamos con el apoyo de Oliver o de Mónica, me ayudan a difundirlas aquí en Sonora. Mandaré, la semana que entra tiene que estar el plan y un poco una forma de funcionar con la conectividad para que puedan escuchar y pero puedan participar quien se apunte previamente, si no va a ser un relajo, ¿no? Pero bueno, que esas mesas de diálogo sucedan. Y obviamente estoy pensando y planeando y asesorándome con las gentes que saben mucho más de esto que yo, cómo hacemos esas redes y cómo lo desarrollamos, ¿no? Pues muchos programas tienen que dar prioridad a las zonas más deprimidas de este país y tiene que ser así. Son cosas que no se han hecho en todos estos sexenios, no se han hecho así, ni se usan las palabras, ¿no? Antes hasta se burlaban de estas palabras, que algunos seguimos diciendo de los 70, ¿no? Pero ahora sí. Entonces, esos lineamientos de gobierno a mí personalmente me llenan de alegría, porque siento que sí se puede transformar el país y que hay que aplicarlo en los propios programas que estamos haciendo. Entonces, tenemos realmente que diseñar, y el cine tiene que estar al servicio de todas las comunidades audiovisuales en todas las regiones del país. O sea, sí ha habido una política de menosprecio por parte de Cinépolis y Cinemex, que no toman las películas, no las tratan con dignidad, no les dan los espacios. A su vez ellos están constreñidos por los estudios norteamericanos que les condicionan las formas en que ellos deben pasar las películas y no dan espacio para el otro. Pero evidentemente eso tiene que cambiar y tenemos en este momento de transformación que pedirles a esas empresas que revisen, que corrijan una serie de cosas, pero además, por eso hablaba de un modelo de negocios diferente, crear otro tipo de cines, aparte de los espacios cinecluberos, que son valiosísimos, de muchos otros espacios de exhibición, de los festivales que han proliferado en México, que también son valiosísimos, y que todo eso tiene que estimularse, pero tiene que haber también otro modelo de negocios, que se atienda a la gente, que se vean las películas en condiciones dignas y que no sea una decisión pues norteamericana o del MPA de Estados Unidos, ¿no? En el año 2000 me tocó a mí vivirlo, peleamos por un peso más en taquilla, que se cobrara un peso más en taquilla para que fuera para un fondo de producción de cine mexicano, era el primer año de Fox. Cabildeamos, comentaba María Rojo de diputada, que se cabildeó en los diputados, se ganó la ley, se ganó en senadores, se consiguió la ley para subir un peso en taquilla, que fuera un fondo, que en ese momento no había fondos de producción para el cine mexicano, y que fuera como sucedía en Francia, como sucedía en España, como sucedía en Italia, como sucedía en Argentina y en Brasil, que hubiera un fondo de producción de cine mexicano. Y al día siguiente de que se votó la ley a favor, apareció en todos los diarios de México una carta del Jack Valenti, la cabeza del Motion Picture Association of America, diciendo no pueden hacer eso, el Tratado de Libre Comercio no se los permite.
no pueden hacer sus propias leyes, no pueden ver su propio cine, no pueden subir un peso en taquilla. Fue así. ¿Y qué? Se revocó la ley y no se subió el peso en taquilla. Por eso mencioné hace rato un poco lo de qué está pasando ahora con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. No hemos encontrado. Sí, pues sí se presentó por parte de la Academia y otras gentes una propuesta de tratar como excepción cultural al cine mexicano, pero no sabemos qué está sucediendo. Pero no puede suceder, ¿no? No puede suceder que ellos decidan lo que sucede, porque como dices, estamos como desconectados de nosotros mismos, ¿no? Desconectados de quienes somos, de nuestros rostros, de nuestras maneras, de nuestra manera de hablar. Sí está creando algo en nuestro corazón que es perdernos culturalmente, ¿no?